¿Qué onda, compas? Bienvenidos al cuarto y último video de mi curso de cómo hacer una propuesta de software. En el pasado video vimos cómo realizar una estimación de tiempo y costo. Y en este video veremos algunos consejos y secciones que pudiera llevar tu propuesta, basándome en una plantilla que he hecho y que podrán descargar en el link que he dejado en la descripción del video. Este les puede servir de base y para crear sus propias propuestas. Entonces, comenzamos. Bueno, el enfoque será el de hacer una propuesta bastante completa y que se vea profesional. Probablemente en proyectos muy pequeños no se requiera tener tanta información, o para proyectos enormes y millonarios puede que se requiera agregar información más detallada. Pero la idea es compartirles mi experiencia y que se lleven de esto varios conceptos para que ustedes puedan mejorar sus propias propuestas. Entonces, aquí yo ya tengo abierta mi plantilla que hice. Y bueno, la primera hoja lo que tendremos aquí es básicamente una portada, ¿no? Yo les sugiero pues que le pongan una portada a su proyecto, donde puedan poner a lo mejor su logo, una imagen de fondo. Yo no le puse nada, pero pueden ponerle alguna imagen de fondo y el título del proyecto, ¿no? Y también agregué un índice por si lo van a exportar a PDF o algún formato así, pues puedan darle clic a las secciones y que los lleve a las hojas correspondientes. Estas secciones que aparecen en el índice las iremos revisando una a una. No necesariamente todas estas secciones son obligatorias, dependerá del tipo de cotización, pero pues iremos abordando cada una de ellas. Una de las secciones que pudieran agregar a su propuesta, o que a veces suelo usar, es hablar un poco como introducción de quiénes son ustedes, ya sea como freelance o como empresa. Platicar un poco de quiénes son, cuántos años llevan trabajando de experiencia, a lo mejor platicar un poco en resumen de qué proyectos han hecho. Puede o no estar esta sección, pudiera ser algo redundante si a lo mejor su cliente ya conoce su sitio web, o si esta información ya la tienen en su sitio web, pudiera omitirse, pero puede ser un buen detalle, sobre todo si son clientes nuevos que no los conocen. Pues es una buena forma de darle confianza a tu cliente de que pues eres una persona o una empresa que ya tiene cierta experiencia. Otra sección que va un poco de la mano de esto, y que a esta sí se me hace importante que se agregue, es hablar sobre la metodología de trabajo o cómo se va a trabajar durante el proyecto. Aquí yo puse algún ejemplo de donde se explica que a lo mejor la empresa trabaja con cierta metodología, hace diversas tareas durante el desarrollo del software, se cumple con ciertos criterios de calidad, de pruebas. Esta información va a servir para no solo para darle confianza al cliente, sino que el cliente entienda cómo va a ser el proceso durante el desarrollo del sistema, qué es lo que él va a esperar. Y lo pueden reforzar con algunos dibujos o diagramas que haga más fácil el entendimiento de lo que van a redactar aquí. Es muy importante esto de los diagramas. A los clientes les encantan los dibujos y los diagramas, puesto que puede ser muy abrumador en la propuesta tener solo puro texto muy pesado, y como a veces se tocan temas técnicos, es posible que se le complique entender más al cliente la propuesta si no viene acompañado de dibujos o diagramas. También puede ser buena idea, o suele ser buena idea, cuando se le entrega la propuesta al cliente, hacer alguna junta para explicarle la propuesta en persona, porque puede que tenga varias dudas si no se es muy específico o si hay cosas demasiado técnicas. Después de esta sección ya vendría la sección que yo le he llamado descripción y objetivos del proyecto, donde podemos hablar un poco de dónde nace este proyecto, qué necesidades trata de cubrir o qué cosas trata de mejorar,
Se puede hacer a lo mejor una lista de puntos claves de este proyecto en qué va a ayudar al cliente. Aquí podemos hacer mucho énfasis en por qué el cliente necesita este proyecto o por qué este proyecto vale la pena. Aquí quizá esto es una sección un poco más comercial, donde la persona del área comercial o el que se encarga de hacer las propuestas tiene que meterle un poquito de ingenio, porque aquí es una sección para aprovechar, tratar de convencer al cliente de por qué este proyecto vale la pena y todos los beneficios que le va a dar y cómo le va a ayudar a resolver sus problemas, y que al fin de cuentas esto se va a reflejar en que le va a generar una mayor ganancia en su negocio, una mayor utilidad. Al final de cuentas, el proyecto debe verse como no un gasto para el cliente, sino como una inversión. Entonces aquí tratemos de enlistar todos los beneficios que va a tener nuestra solución. Después tendremos la sección de propuestas de solución, donde aquí ya hablaremos de manera general, digamos, sin ser tan técnicos ni tan detallados. A lo mejor 1, 2 o hasta 3 hojas se puede hablar un poco de cómo vamos a solucionar el problema. Podemos poner algunos diagramas que expliquen los conceptos fundamentales. Por ejemplo, yo en algún proyecto me tocó hacer una propuesta para un sistema que consistía en que con una aplicación móvil se hacía un levantamiento, digamos, de las lámparas de alumbrado público que se iban instalando en las calles. Entonces ahí recuerdo pusimos algunos dibujos de que salía un monito con una tablet que se conecta al wifi y está ahí debajo del poste tomándole fotos, y se ve que envía la información en un diagrama hacia un servidor, donde después es consultado por una persona de oficina en su computadora. Ese tipo de dibujos o diagramas ayudan a entender mejor al cliente el sistema a que nosotros pongamos puro texto. Entonces aquí trataremos de explicar cómo con las tecnologías vamos a tratar de resolver el problema. Ya sea de que nuestra aplicación utilice aplicaciones móviles o sea una aplicación web o etcétera. Ya dependiendo de qué trate nuestro proyecto. Después tengo esta sección. Quizá este no sea el nombre más adecuado, pues es un término en inglés. De Work Breakdown Structures, que viene siendo una forma de diagramar. Pues hay varios enfoques. Una es poner aquí como las secciones o módulos del sistema y descomponerlos en qué funciones hace cada sistema. O hay otro enfoque, como el que está en este ejemplo, que es poner a lo mejor los roles de cada usuario del sistema y qué funciones puede desempeñar cada uno de esos roles. Esto le da una visión general al cliente en un diagrama de todas las funciones que va a tener el sistema, pero de una manera como condensada, y lo ayuda a entender mejor el sistema. En Google pueden buscar AWS en imágenes y ahí van a poder ver muchos ejemplos de diferentes tipos de este diagrama y con diferentes enfoques. Aquí yo nomás puse este como de ejemplo para que se den una idea de que pudiera ir aquí. Luego tenemos esta sección. Yo le llamé secciones del sistema, pero pues ustedes le pueden llamar como más le parezca. Módulos del sistema o funcionalidades del sistema o requerimientos funcionales. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es ir describiendo cada uno de los módulos que tiene nuestro sistema y cada una de las funciones que tiene estos módulos. Aquí yo, por ejemplo, puse un módulo llamado acceso, que tiene las funcionalidades de iniciar sesión, cerrar sesión y recuperar tu contraseña, en el que he puesto una breve descripción y sin ser muy técnico de qué hace cada una de estas funciones, ¿no? Y también les recomiendo acompañarla de algunas pantallas prototipo o borrador que ejemplifiquen las pantallas más importantes del sistema o los flujos más importantes. Para esto pueden utilizar alguna herramienta de prototipado
que más les guste. Yo uso una que se llama Mockingbot, pero pueden usar su preferida. Para crear algunas pantallas, no digo que vamos a hacer todas las pantallas del sistema, simplemente las más significativas, que le ayuden al cliente a entender el sistema y describir todas las funciones. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una aplicación tipo Uber, pues pondrías a lo mejor la pantalla de cómo se vería más o menos la app con el mapita y cuando la persona solicita el viaje, etcétera, ¿no? Eso me refiero, enfocarte en las pantallas más significativas. Esta sección, pues dependiendo qué tan grande es el proyecto, puede ser de las más extensas, porque puede tener un sinfín de módulos que ya fueron estimados durante el proceso anterior a la propuesta, que es lo que vimos en el video pasado, y de ahí ustedes podrían sacar estas funciones. Después vendría una de las secciones para mí más importantes, que viene siendo los entregables. ¿Qué son los entregables? Bueno, los entregables viene siendo lo que le vas a entregar al cliente durante el proyecto. Es dependiendo tú cómo separes tu proyecto, a lo mejor tú nomás tienes un entregable. Tú vas a hacer una página de WordPress sencilla en una semana y el entregable va a ser montarle la página de WordPress. Pero en proyectos más grandes, pues suele separarse el proyecto como en etapas, iteraciones, sprints, ya dependiendo de qué metodología estén usando. Y en cada una de las entregas se suele firmar una carta de validación. Aquí yo le llamé etapas. Y en este ejemplo yo separé el proyecto en 4 etapas. Una etapa 1 que es planificación. Etapa 2 que es programar estos 3 módulos, acceso a usuarios y ventas. Una etapa 3 donde hay que programar el módulo de inventarios y almacenes. Y una etapa 4 donde ya el sistema se implementa en producción, ¿no? Aquí dependiendo de cómo hayan separado su proyecto, pues tendrán diferentes etapas, o solo una, o 8 etapas, o no sé, dependiendo de qué tan grande es el proyecto. En cada una de las etapas tratamos de poner una duración estimada de cuánto planeamos tardarnos, una breve descripción de qué será en esa etapa y también una lista resumida de actividades que se harían en esa etapa. Esto para darle claridad al cliente y ser más transparentes con él y para que él se dé una idea de pues lo que se está trabajando, ¿no? Y en entregables pondríamos la lista de lo que al final de esta etapa se le entregará al cliente. Por ejemplo, aquí en la etapa de planeación decimos que vamos a hacer el plan de proyecto donde vamos a definir hitos, planear riesgos, definición de reglas, etcétera, ¿no? Y al final, ¿qué le vamos a entregar al cliente? Un plan de comunicación, el calendario con todas las actividades del proyecto y fechas estimadas y una carta de validación que deberá afirmar si está de acuerdo con los entregables o si los entregables cumplen los criterios de calidad que se hayan definido. Para la etapa 2 estamos hablando que duraría, por ejemplo, 4 semanas y que en esta etapa se van a codificar estos 3 módulos y pues explicaremos quizá un poco de lo que se va a hacer en esa etapa o sprint, que vamos a hacer a lo mejor casos de uso, historias de usuario, vamos a hacer modelado de base de datos, programar los módulos, a lo mejor hacer las pruebas unitarias, ejecutar pruebas, corrección de errores, hasta liberar una versión demo en el que tengamos estos 3 módulos funcionales o medio funcionales, porque puede que estos módulos tengan algunas dependencias y que no estén completamente al 100. Entonces aquí ponemos que al final de esta etapa se pudiera entregar a lo mejor un demo funcional montado en un entorno de validación para que al cliente le podamos mostrar cómo quedaron esos módulos. Y no olviden siempre la carta de validación para que el cliente apruebe si está conforme con este demo. En la etapa 3 hablamos de similar a la etapa 2. Se van a programar más módulos y se va a entregar ya el producto terminado, porque estos ya vendrían siendo los últimos 2 módulos con los que se termina el proyecto, y se entregaría en un entorno de validación el sistema para que el cliente lo pruebe y dé su visto bueno. Y en una etapa 4 puse ya la implementación final,
que consistiría, puse aquí algunos ejemplos, que a lo mejor hacer el manual de usuario, montar en producción el sistema, y a lo mejor aquí podemos tener como entregables, pues entregarle el manual, que ya esté en producción el producto final, si se le va a entregar la documentación técnica y código fuente, dependiendo cómo fue la negociación. Entonces, así quedaría claro para ambas partes qué se va a hacer en cada etapa y qué es lo que se le va a entregar al cliente. En los entregables, digo, aquí yo puse estos como ejemplo, pero ustedes pudieran inclusive ser un poco más específicos en qué consisten más a detalle estos entregables. Inclusive poner criterios de aceptación. Y luego viene la sección que habla de los costos o cuánto va a costar el proyecto. Aquí le puse el nombre de estructura de inversión y esto tiene un poco de psicología de por qué se llama así. Porque muchas veces el cliente siente que el proyecto, pues normalmente los proyectos no son pues económicos o baratos, ¿no? Por toda la fuerza de recursos humanos que puede requerir hacer un proyecto. Entonces, cuando el cliente ve la sección de precios o costos, pues se siente un poco como que está haciendo un gasto y no. Realmente el cliente lo debe ver, como les había mencionado antes, como una inversión. Entonces este título es como un poco psicológico para que el cliente lo sienta como que está haciendo una inversión. Una inversión que le deberá rendir frutos más adelante. Después tenemos aquí en esta misma sección de estructura de inversión un poco hablar de cómo cobrar esto. Aquí lo había mencionado en otro video, pero aquí vamos a hablar nuevamente de esto un poco más a detalle. Aquí mi recomendación es que cada etapa, pues digamos, le vamos cobrando al cliente y se pide un anticipo. ¿El anticipo de cuánto porcentaje? Bueno, pues varía. Obviamente si es un proyecto muy grande y de mucho dinero, pues no puedes pedir un anticipo muy grande. Es decir, si hablamos de un proyecto que es millonario, si les pides el 50% te van a decir que estás loco. Pero si es un proyecto chiquito, de una semana, un mes, pues a lo mejor pedir el 50% no está descabellado. Aquí yo en este ejemplo estoy pidiendo que de anticipo se va a pagar el 35% del proyecto, que en este ejemplo son $35,000 de un total de 100,000, y que en las subsecuentes fases del proyecto, conforme se vayan finalizando, el cliente realizará los demás pagos. Entonces digamos que para iniciar el proyecto el cliente paga 35,000. Una vez que terminemos el módulo de accesos, usuarios y ventas, nos pagará otros 30,000. Y cuando terminemos inventarios y almacenes nos pagará 25,000. Y cuando implementemos en producción nos pagará los 10,000. Traten de que los primeros pagos sean los más fuertes, por si llega a haber complicaciones en el proyecto no les afecte tanto. Y siempre traten de que el último pago sea el más pequeño. ¿Por qué? Porque a veces el cliente se vuelve a veces complicado, porque a lo mejor puede haber problemas en el proyecto y demás, y a veces no es tan fácil cobrar ese último pago. Entonces traten de que ese pago sea pequeño para que si tienen algún problema no les afecte mucho. Y aquí pondremos pues el tiempo estimado de acuerdo a lo que nos arrojó nuestra estimación de cuánto duraría aproximadamente el proyecto. Siempre pongan estimado porque nunca es como que algo súper exacto, sobre todo si son proyectos grandes, que tú le vayas a atinar exactamente a la duración. Entonces siempre manejen este término estimado, porque puede que tengas un poco de desfase dependiendo de las problemáticas que puedan surgir en el proyecto. Bueno, aquí puse algunas otras condiciones de pago. Esto ya variaría dependiendo del proyecto y cómo se maneje cada quien. Bueno, aquí dependiendo de su país, pues tendrán que agregarle, a lo mejor son $100,000 más impuestos, ¿no? Yo qué sé. En México serían $100,000 más IVA, ¿no? En este caso, ponemos algunas condiciones, por ejemplo, que si
se requieren gastos de viáticos, a lo mejor si el cliente quiere que la gente trabaje en sitio o cosas por el estilo. O sea, que le hacemos entender al cliente que esos gastos correrían por su cuenta. Luego he agregado esta sección de costos de infraestructura, separado un poco de la estructura de inversión, que a veces cuando montamos un sistema, pues a lo mejor hay que contratar un hosting, hay que comprar un dominio, hay que comprar alguna licencia de algo. Y aunque esto pues normalmente se lo debemos cargar al cliente, y a lo mejor no ocupa pagarlo en un inicio, sino a veces hasta el final del proyecto, pues es bueno ponerle en la propuesta para hacérselo saber que aparte de el costo de desarrollar el proyecto, va a haber otros costos extras de infraestructura o de cualquier otra cosa, otros costos adicionales, y que ni siquiera te los tiene que hacer a ti, sino que a lo mejor se los tiene que pagar a otros proveedores. Y es bueno que él los conozca porque a nadie le gusta, a ningún cliente le gusta que salgan los famosos costos sorpresa, que durante el proyecto resulta que oye, también vas a tener que gastar en esto, y en esto, y en esto. Es mejor, en la medida de lo posible, que el cliente sepa que es todo lo que va a gastar en el proyecto. No solo el desarrollo, sino otras cosas como costos de infraestructura. Aquí pues les sugiero también incluir más información, no solo los precios, sino a lo mejor una descripción de de qué son estos costos o por qué se necesitan estas cosas. A lo mejor descripción técnica de las características del servidor que estás rentando o del hosting para complementar esta información. Aquí yo le puse que es un dominio y que el pago es anual, $20. Renta en servidores en Amazon Web Services, $200 al mes. A lo mejor si está haciendo apps ocupa comprar la licencia para publicar en la tienda, si él la quiere publicar a su nombre. $25. Si va a publicar para el iPhone, $99 al año, lo que te cobran. Y llegamos a ya la parte casi final de la propuesta, que para mí es una de las partes más importantes de esta sección, llamada supuestos, limitaciones y dependencias. Aquí, esta sección, su objetivo es poner reglas, límites y asumir cosas, porque a veces en los proyectos hay huecos en los requerimientos, cosas que aún no están definidas, y nosotros tenemos que asumir que las cosas van a ser de cierta manera, y que si las cosas no son de esa manera que nosotros estamos asumiendo, pues eso puede impactar en el costo del proyecto. Y para evitar malos entendidos con el cliente y evitarse sorpresas, hay que hacerlo o dejarlo claro al cliente que son este tipo de limitaciones y supuestos. Los supuestos vienen siendo como para protegernos de, como les digo, cosas que no sabemos cómo van a ser. Les voy a poner un ejemplo. A mí me dice el cliente que debo integrarme a un sistema con un web service y me dice, es un web service bien sencillo, SOAP con XML y te debes conectar y sacar unos datos. Te la pinta así muy sencilla, pero a la hora de la hora resulta que no estaba tan sencillo y que era mucho más complejo de lo que te dijo. Entonces tú puedes poner un supuesto donde asumes que va a ser un servicio sencillo con 3 funciones y así es como tú piensas que va a ser, porque así es como te dijeron que supuestamente iba a ser. Si ese supuesto no se cumple, entonces tú puedes hablar con el cliente, ya que lo pusiste en la propuesta, y decirle, oye, habíamos asumido que esto iba a ser así, y pues resulta que así no es. Entonces pues esto va a incurrir en un cambio de requerimientos que a lo mejor va a ocasionar que se tenga que cotizar o cobrar un costo adicional para mitigar esa funcionalidad adicional que no estaba contemplada. Por eso aquí en la sección se menciona que cualquiera de estos supuestos, limitaciones y dependencias, si no se cumplen,
pues puede incurrir en ajustes en la inversión del proyecto, es decir, en el costo o en el calendario de entrega. En cuanto a limitaciones, por ejemplo, puede ser esta, la 12, que yo puse aquí de ejemplo, en el que nosotros vamos a limitar en qué plataformas funciona el sistema. Aquí a mí me ha tocado la experiencia de que esto puede ser un problema si no lo especificas bien. Yo te recomiendo ser muy claro en qué plataformas, en qué versiones va a funcionar tu sistema. Te voy a poner un ejemplo. Una vez en una propuesta se puso que el sistema va a funcionar en Safari. En Safari, en Chrome y en Firefox, por así decirlo. Y entonces se hizo el sistema y pues unas ciertas funcionalidades no funcionaban bien en el Safari. Pero no en el Safari de la Mac, sino en el Safari de la tablet, que al parecer no funcionan de la misma manera. Entonces, pues el cliente exigió que se reparara ese error, porque en la propuesta decía que iba a funcionar en el Safari y no se especificó en qué plataforma. Entonces, para evitarte esos problemas, porque a veces pues no te pones a pensar en eso, pero puede pasar, sé muy específico en qué versiones, en qué plataformas, en qué sistemas operativos va a funcionar tu aplicación. Aquí yo puse algunos ejemplos. Puse va a jalar en Android 6, en Android 7, en Android 8. Hasta ahí. Si no jala en los otros, pues yo no me comprometí. Yo solo me comprometí que va a jalar en estos tres. Y en estos tres esos son los que voy a usar para probar. Y en iOS estamos diciendo que solo voy a garantizar que va a jalar en la versión actual de iOS, que a lo mejor al día de hoy es la 13.2, ¿no? Y también, aquí no lo escribí, pero puse la nota de que inclusive tengas que poner los dispositivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu sistema, y también por experiencia se los digo, porque me llegó a pasar en un proyecto, había un sistema que era para iPad y tenía un buscador, pero había ciertos usuarios que tenían iPads de primera generación muy viejos y el buscador era muy lento y el cliente se quejaba de, oye, ¿por qué está tan lento? ¿Por qué se tarda tanto en buscar? Y era porque ese iPad era tan viejo que el procesador pues no era muy potente y se tardaba mucho en hacer la búsqueda, porque en iPads de nueva generación de ese momento pues la búsqueda la hacía en menos de un segundo, ¿no? Entonces también puede que tengas problemas con dispositivos, entonces quizá hasta debas especificar, va a jalar en estas tablets, en estos modelos o en este modelo en específico. A veces se hacen proyectos solo para ciertas resoluciones, ciertas tablets o ciertos smartphones, e inclusive marcas, porque a veces hay variaciones, a pesar de que es Android hay variaciones de si es Samsung o si es Motorola, por ejemplo. También me ha tocado ese tipo de cosas. Como a algunos fabricantes le ponen capas encima Android, eso a veces causa algunas incompatibilidades o algunos comportamientos no esperados en nuestras aplicaciones. Entonces todo ese tipo de cosas hay que tomarlos en cuenta y ser muy muy específicos. Dependencias pudiera ser a lo mejor algo que te debe entregar el cliente. Te voy a poner un ejemplo. En algún proyecto trabajamos con hacer una aplicación que controlara una lavadora. Entonces, pues dependíamos de que ese cliente nos enviara la lavadora para pues hacer el prototipo. Entonces, la dependencia que teníamos era que pues obviamente nos tendría que enviar esta lavadora, si no podíamos avanzar en el proyecto. Entonces ese puede ser un ejemplo de una dependencia que pueden agregar en este listado. Aquí les dejo algunos ejemplos, los pueden leer ya con calma, pero más que nada les quiero explicar qué son estos supuestos, limitaciones y dependencias. Y en el momento de que se viola alguna de estas es cuando se puede incurrir en costos adicionales o se puede considerar un cambio de requerimientos. Y luego está esta sección que también pudiéramos agregar, que son riesgos del proyecto. Aquí pudiéramos agregar riesgos o factores que puedan afectar el proyecto, pero que son ajenos a nosotros. Nunca pongamos en la propuesta riesgos internos de nuestra empresa o
o que nos afecta a nosotros internamente. Solo riesgos externos, ajenos a nosotros, que es importante que el cliente sepa que existen y que pueden pasar y que pueden afectar al proyecto. Aquí yo puse algunos ejemplos, un par de ejemplos muy sencillos. Uno es que a lo mejor estás desarrollando el proyecto y sabes que va a venir una próxima versión de iOS. Vamos a decir que va a salir el iOS 14. Y cuando sacan nueva versión de iOS, muchas cosas suelen cambiar o tienes que actualizar tu aplicación. Entonces a lo mejor si llevas tu aplicación a la mitad y sale esta nueva actualización, vas a tener que hacerle cambios que no tienes contemplados. A lo mejor pueden ser cambios sencillos que no te impactan mucho, pero a lo mejor sí puedes perder hasta 2 semanas, ¿no? O más, dependiendo qué tan radical fue el cambio que hizo. Entonces tienes que hacerle saber este tipo de cosas a tu cliente para que no los agarre de sorpresa y te puedas defender de cualquier problema o controversia. Y por último, pues la sección de aprobación, donde pueden poner a lo mejor datos del cliente, datos tuyos o de tu empresa y firmar como símbolo de aprobación de la propuesta, ¿no? Igualmente, pues lo que suele hacer también, digo, dependiendo de la legislación de cada país, ¿no? Pues la propuesta suele ser un anexo al contrato del proyecto. Entonces, sí tiene cierta importancia que la propuesta esté bien hecha. Y pues esto ha sido todo. Espero que les haya ayudado este video y estos consejos y tips que les he compartido. No olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita, darle pulgar arriba al video. Espero que les haya gustado este pequeño curso y nos vemos para la próxima, compas.